Ustedes saben que César y yo somos amigos, el profesor César Basalar y yo somos amigos de muchos años atrás. Nos conocimos cuando todavía estábamos solteros en la iglesia y él fue el maestro de ceremonia de mi recepción en la iglesia cuando me casé, ya hace 20 años, un poquito más. Entonces somos muy buenos amigos, muy buenos amigos. Y bueno, ahora yo soy en Arequipa, él está en Lima, pero seguimos conectados ahora que hay las facilidades del Internet. Muy bien, entonces estamos llegando, estamos cerca del final del curso. Como yo le he mencionado a Samar, es importante que ustedes puedan dar los exámenes. Am, los exámenes son exámenes es un examen de 10 preguntas con opciones para marcar, es bastante sencillo y los va a motivar también a repasar. Para repasar, bájense los PowerPoints, que están en PDF, ¿no? Y sería bueno que vuelvan a ver el video si les da el tiempo, de tal manera que eh, puedan salir bien el examen. El examen es bastante sencillo, ¿ya? Entonces, muy bien, vamos a comenzar el día de hoy haciendo el ejercicio de conciencia plena, como les mencioné que vamos a hacer al inicio de esta clase, y después vamos a hablar acerca de la violencia sexual, ¿ya? Entonces, para este momento, nos vamos a tomar unos 15 minutos en esta habilidad básica de relajación y conciencia plena, ¿ya? No todo es racional, no todo es conocimiento. Una parte importante de la sanidad del trauma y de la consejería en general es saber hacer conciencia de sí mismo. Y eso no es analizar. Estamos acostumbrados a pensar de que si analizamos, resolvemos los problemas y eso es un error, ¿ya? Con los problemas sencillos podría ser que solo se tiene que analizar, pero con la mayoría de problemas en realidad uno también tiene que aprender a hacer conciencia de qué es lo que está sintiendo, cómo se está sintiendo el cuerpo, qué ideas pasan por mi mente o por la mente del aconsejado. Y eso no se logra ver a través de análisis, ¿ya? Entonces, por eso hacemos estos ejercicios de conciencia plena. Y es importante que lo hagamos nosotros y que lo haga la persona que estamos orientando, ¿ya? Entonces, después del ejercicio, uno se percata qué es lo que tiene que trabajar, que cambiar. Uno reconoce lo que está sintiendo. Hay personas que reconocen que están resentidas, molestas, tristes, que no lo reconocían antes, pero después del ejercicio lo reconoce, ¿ya? Porque así funciona el ser humano, ¿ya? Puede haber muchas cosas de las que no somos conscientes. Muy bien, entonces vamos a cerrar nuestros ojos, ponernos cómodos donde estamos. Pueden, eh, pueden sentarse cómodamente. Si tienen personas alrededor, pidan de que no los interrumpan por 15 minutos. Si hay televisor o radio prendido alrededor, pueden pedir que lo apaguen por 15 minutos, ¿ya? Vamos a hacer este ejercicio. Que no los interrumpa, por favor, por solo 15 minutitos, ¿ya? Quienes deseen pueden apagar su cámara. Después del ejercicio lo vuelven a prender, ¿ya? Denme un instante que voy a pedir lo mismo aquí yo, de que no hagan bulla alrededor. Muy bien, comenzamos. Cerramos los ojos y comenzamos a respirar profundamente. Respiramos profundamente.
así varias veces. Nadie los apura. Y mientras que respiran, hacen conciencia de su respiración. Aire que ingresa, aire que sale, tórax que se infla, tórax que se desinfla. Hacen conciencia de los ruidos que les rodean. Hacen conciencia de los pensamientos que pasan por su mente. No importa cuáles sean, tareas que tienen pendientes, preocupaciones, molestias. No importa lo que pase por su mente, ah, reconozcan que está allí. No traten de controlarlo, no traten de suprimirlo, solamente reconozcan lo que está pasando por su mente. Dudas acerca si este ejercicio les va a ayudar o el convencimiento de que están perdiendo el tiempo. Todos estos pensamientos están allí, no se peleen con eso. Y tratan de que su atención se centre en su respiración. Y a estas otras ideas, prestarles menos atención, dejarlas que estén allí, no hay problema, pero prestarle más atención ahora a este ejercicio, prestarle atención a su cuerpo, reconocer qué partes están tensas y qué partes están relajadas, qué partes están tensas y qué partes están relajadas. Ahora van a hacer conciencia de cómo están brazos y manos y se van a disponer a relajarlos.
ahora de los hombros y se van a disponer a relajarlos. Ahora del cuello y se disponen a relajarlo. Y ahora se van a ir mentalmente a un lugar que les relaja y les hace sentir seguros. Playa, montaña, mm, río o su casa, lo que ustedes deseen. Y van a sentir el lugar, van a sentir la arena o la tierra bajo sus pies. Van a sentir el calor del sol en su piel, que abriga, pero no quema. Van a mirar el cielo azul y las nubes blancas. Y todo eso les va a ayudar a relajarse, a tener tranquilidad. A que se relajen sus músculos, a que se relaje su mente. Los pensamientos, si los hay, pasan más lentos. Ustedes pueden hacer que sus pensamientos pasen más lentos. Se van haciendo conscientes de qué pensamientos pasan. Cuáles pensamientos insistentes hay en su mente, cuáles están más bajo control o cuáles están en descontrol. Descubren qué emociones vienen a su corazón de manera automática: tristeza, incertidumbre, molestia, ira. Se hacen conscientes de qué es lo que viene.
Y ahora imaginan que aparece una persona valiosa para usted. Puede ser Dios Padre, Jesús, papá, mamá, algún abuelo, tío, que les ha inspirado seguridad. Y se imaginan esta persona delante de ustedes. Y les está sonriendo con serenidad. Y de repente les abraza y les dice, todo va a estar bien. Yo me siento muy orgulloso, orgullosa de ti. Yo me siento muy orgulloso, orgullosa de ti. Has tenido tus dificultades, pero has salido bien adelante. Así que afronta el momento, los retos con calma. Desde donde yo estoy, yo siempre te cuido. Siempre tendrás mi fuerza, mi energía, mi optimismo para salir adelante. Así que tranquilo, tranquila. Esta persona te abraza, te da un beso en la frente, sonríe y desaparece. Tú estás nuevamente solo o sola en tu lugar relajante. Sientes nuevamente la arena o la tierra bajo tus pies. Sientes la brisa en tu rostro, el calor agradable del sol sobre tu piel. Y cuando cuentes hasta 5, vas a abrir tus ojos lentamente. 1,
2, y vas despidiéndote de tu imagen agradable. 3, vas recordando que estás en una clase online. 4, haces conciencia de los ruidos que te acompañan. Y 5, puedes abrir tus ojos. Muy bien. Pueden prender sus cámaras nuevamente. Los animo a todos a prender sus cámaras, o todos los que puedan, para prender sus cámaras. Y muy bien, entonces, ¿quién puede comentar cómo le fue con el ejercicio? Ah, pueden levantar su manito electrónica, su manito digital, para que los hermanos les abran el micrófono y puedan comentar cómo les fue. Emilio Granda ha levantado su mano. Apreciado maestro, buenos días, hermanos, a todos muy buenos días, donde quiera que estén. Bendiciones a cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. La verdad que todo este tiempo que hemos estado en este diplomado ha sido de mucha bendición en lo personal para mí. He aprendido bastante y siempre uno, cada día se aprende algo nuevo. Entonces, ahí está el sentido, yo creo que de la vida de cada uno de nosotros, que debemos aprender cosas nuevas cada día para renovarnos y eso nos ayudará a tener. Emilio, por favor, como otros estudiantes también quieren hablar, yo te pediría que vayas directo al grano. Ya. ¿Cómo te fue con el ejercicio, con este ejercicio? ¿Sabe qué? Me fue muy bien, es muy relajante. La parte central del ejercicio es a veces cuando usted dijo que nos acordemos que una persona viene a nosotros, puede ser esa persona espiritual de Dios o de algún familiar, entonces uno se le viene recuerdos Ujú. y eso es muy gratificante para uno, es recibir ese aliento, decir que no estamos solos, que sí podemos. Puede ser de un familiar que quizás no esté con nosotros, que lo hemos extrañado mucho y que siempre va a estar ahí, quizás con nosotros por medio de sus consejos que hemos tenido o Muy, de muy, su forma de muy, vida. muy bien, Emilio. Muchas Ujú. gracias. También aquí Carla Latorre nos ha puesto por el chat que fue muy relajante. ¿Quién más quisiera comentar de su experiencia? De su experiencia particular en este ejercicio. Alguien que diga, yo me sentí así. A mí me pasó esto. A mí me habló tal persona. No se peleen. Muy bien. ¿Por qué es importante este ejercicio? Ah, aquí yo les he hecho una versión corta, eh, pero ya, Carla quiere comentarnos. A ver, Carla, te escuchamos. Eh, Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos, a todos. Disculpe que no pueda abrir La cámara. la, la cámara. Sí, por favor, disculpe. Bueno, no me pasó hoy día, el día de ayer. Por el tiempo no se pudo comentar, pero al momento de cuando usted narraba, eh, imagínense que ustedes se encuentran con la persona, puede ser con Dios. En ese caso yo me imaginé con un familiar, bueno, fallecido, que yo amaba mucho y que perdí durante el tiempo de COVID. De verdad sentí como que si esa persona estuviera ahí conmigo y sentí pues como que realmente me dio ese ánimo, esa fortaleza para todo lo que tengo que enfrentar, sobre todo específicamente durante toda esta semana, ¿no?
fue como que algo muy fortificante, muy alentador. Y de verdad, incluso derramé un poquito de mis lágrimas porque realmente sentí que esa persona estaba ahí, ¿no? Y además de ser también muy reconfortante, fue también relajante, ¿no? Tenía un poquito de contractura muscular en ese momento en la zona del cuello y de verdad me sentí un poquito más relajada y más aliviada, el dolor en la zona donde tenía esa contractura muscular. Sí, yo creo que esa ha sido mi experiencia. Buen día a todos, pastor. Muchas gracias, Carla. Sí, estos ejercicios los encuentran en YouTube como Conciencia Plena. Eh, Son importantes porque ayudan a producir bienestar, ¿ya? Y las personas hablan con diversas personas, ¿ya? Eh, Andrea nos dice, yo sentí tristeza e incertidumbre, pero la persona que me abrazó y me habló me dio tranquilidad. Exacto, ¿no? Justamente a eso me refiero, ¿no? Entonces la persona puede hacerse consciente de emociones de las cuales racionalmente no tiene acceso, pero hace ese ejercicio y se hace consciente de su incertidumbre, por ejemplo, y del tamaño de su incertidumbre, ¿no? Entonces, la persona puede decir, no, yo estoy bien, yo soy creyente, ya yo he orado, he ayunado. Hace el ejercicio y se da cuenta que en realidad tiene mucha incertidumbre. Y no porque la oración no funcione, sino porque um, por personalidad, por ejemplo, podemos tender a preocuparnos o la circunstancia que estamos viviendo es realmente difícil, ¿ya? O ambas cosas, ¿no? Entonces, este ejercicio ayuda a que la persona se haga consciente y que acepte lo que siente, ¿ya? Que, simplemente que la persona no se pelee con lo que siente, ni con lo que piensa, ¿ya? Que lo acepte. Así sea deseo de vengarse, ¿ya? Porque hemos visto en Salmo 137, deseo de venganza. En el libro de Joel, deseo de venganza, ¿ya? La Biblia tiene varios momentos de deseo de venganza y el texto que vamos a leer hoy día, José 19, es un texto de mucha violencia e incertidumbre. Es uno de los textos en la Biblia que se cierran con mucha incertidumbre. No se cierran bien. O sea, no se cierran diciendo que Dios tiene control de todo, no, al contrario. Se cierra exactamente al contrario. Se cierra con la ausencia de Dios. No es el único texto que se cierra así en la Biblia. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, la Biblia no solamente habla acerca de Dios y no habla más que poquito acerca del cielo. La Biblia es un libro que habla acerca de la vida y de la vida de un pueblo, sobre todo en momentos de crisis. Muy bien, entonces, esta habilidad, como les digo, es una habilidad básica. Normalmente en consultorio lo que hago es que el paciente, yo le pregunto, ¿qué está sintiendo? Entonces, por ejemplo, incertidumbre ya. Entonces, imagínate, encarna la incertidumbre delante tuyo en una imagen, una nube, una persona. Y, por ejemplo, a veces la persona encarna su incertidumbre, por ejemplo, en su padre o su madre. Entonces, y dice, sí, yo, cuando yo era niña, yo sentía esta incertidumbre, ¿no? Con lo que hablaba mi papá, que mi papá desaparecía días y nadie sabía dónde estaba y no teníamos para comer. ¿Ya? Entonces, eso hace que la persona se haga un mar de lágrimas. Entonces, yo le digo, ahora imagínate que tu padre está delante y te pide perdón. Imagínate que él regresa con una bolsa de alimentos y que nunca más se vuelve a ir. La persona se hace un mar de lágrimas, pero después se va relajando, se va relajando. Entonces, lo que estamos haciendo con esos ejercicios son ejercicios gestálticos, son ejercicios que se usan en terapia gestal. Lo que hacemos es que la persona reinterprete sus recuerdos, reinterprete sus malos recuerdos. Y de tal manera que cuando lo vuelve a interpretar de esta manera imaginaria optimista, la persona va cambiando la forma en que recuerda eso y se va relajando, ¿ya? Porque no todo es racional, ¿ya? Venimos de una tradición occidental donde se exacerba, donde pensamos que todo es racional y todo se puede controlar, y eso es mentira, ¿ya? Hay cosas que son incontrolables, hay cosas que son emotivas, recuerdos con emociones muy intensas, que se resuelven de una manera simbólica, a través de imaginación.
Y como el cerebro no diferencia mucho entre imaginación y realidad, entonces eso ayuda y se usa en terapia gestáltica, ¿no? Yo hice formación en terapia gestáltica un par de años y sí, es muy buena. Muy bien, entonces con este ejercicio que hemos hecho, hemos solamente arañado por encima el tema de estabilidad, ¿no? Eh, mm, es mucho más complejo que eso, pero quería que sepan que esto es importante también, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pasar a nuestro tema de hoy día, que es el de la violencia sexual, ¿no? Mm, El cómo sanar del trauma de la violencia sexual. Muy bien, no se olviden de bajar los PowerPoints del curso, no se olviden de dar sus exámenes. Entonces tenemos hora y 15 para trabajar ese tema. Violencia sexual. Son todos los actos o comportamientos de tipo sexual que ocurren sobre niñas, niños, adolescentes o adultos también. Esto puede ser por medio de la presión, fuerza, presión física, psicológica, como por ejemplo el aprovecharse de la confianza o de las relaciones de poder. En la mayoría de casos, el agresor resulta ser alguien conocido de la familia. Eso es importante, ¿eh? Que lo tengan en mente. Habitualmente, la agresión sexual viene por alguien conocido, ¿ya? Lo que lo hace más difícil, ¿ya? Porque cuando los niños comentan que alguien les tocó, el problema es que ese alguien es el tío, um, el primo mayor, a veces el hermano mayor. Muchas de las situaciones de abuso sexual tienen que ver con primos mayores, ¿ya? Estamos acostumbrados a pensar que el que agrede sexualmente, el que toca sexualmente es un desconocido, es una persona demente, es un loco que camina por la calle, y eso es falso, ¿ya? El que toca es el primo, el tío, ¿ya? Por lo general, ¿ya? El profesor. Muy bien. Mitos sobre la agresión sexual. Los agresores sexuales siempre usan la fuerza física para obligar a su víctima. Falso. En realidad, los agresores sexuales no siempre usan la fuerza física, muchas veces manipulan psicológicamente mediante chantajes. Segundo mito, la violencia sexual es siempre cometida por adultos. Falso. La violencia sexual también es cometida por adolescentes, hombres o mujeres. Yo les voy a poner algunos ejemplos ahora y van a ver de que hay mucha agresión sexual de parte de adolescentes, primos, hermanos mayores. El abuso sexual existe solo cuando hay contacto físico. ¿No? La verdad, eso es falso. La verdad es que el abuso sexual se puede presentar sin contacto físico a través de insinuaciones, exhibicionismo y acoso por internet o de manera presencial. ¿Qué es exhibicionismo? Mostrarle a otra persona sus órganos sexuales o obligarle a que la otra persona le muestre sus órganos sexuales, ¿no? O aparecer por la calle y que alguien les muestre sus órganos sexuales. Eso es exhibicionismo, no lo toca, pero es abuso sexual también. Y ahora que hay el Internet, la exigencia o pedido de que le envíen el pack. El pack, lenguaje más adolescente, es un conjunto de fotos eróticas que se piden entre adolescentes, jóvenes o adultos. Que yo le he visto más casos de adolescentes, ¿no? Que se piden su pack. Las consecuencias, otro mito, las consecuencias del abuso sexual afectan más a los niños que a las niñas. No, eso es falso, ¿ya? Las consecuencias del abuso sexual afectan tanto a las niñas como a los niños. Consecuencias del abuso sexual. Físicas, acá vamos rapidito porque no tenemos tiempo. Dolores crónicos generales, hipocondría, trastornos de somatización, alteraciones del sueño, pesadillas, problemas estomacales, desórdenes alimenticios, problemas, consecuencias conductuales, intento de suicidio, consumo de drogas o alcohol, trastorno disociativo, personalidad múltiple, aunque ese problema no es común, ¿ya? Emocionales, depresión, ansiedad, autoestima, eso es lo común. Estrés postraumático, trastorno de personalidad, desconfianza y medio de los hombres, o sea, del sexo del agresor, ¿ya? También hay mujeres que abusan sexualmente, ¿ya? Pero yo conocí el caso de un niño de 7 años que fue inducido sexualmente por su tía de 20 años, por ejemplo.
emocionales, entonces con dificultad para expresar o recibir sentimientos de ternura o intimidad, consecuencias sexuales, fobias o aversiones sexuales, si la persona no quiere tener relaciones sexuales, está casado o casada, pero eh, evita las relaciones sexuales. ¿Por qué? Como consecuencia del abuso sexual, ¿no? Por ejemplo, una médica joven, ella eh, eh, tenía problemas para tener satisfacción sexual con su pareja. Y ella había sido víctima de abuso sexual a los 7 años. Ella venía de un hogar, todo su hogar era creyente. Entonces ella, cuando fue tocada por el vecino, que también era creyente, ella sintió placer. Entonces ella decía, mi cuerpo me traicionó. Entonces ella trataba como de separarse de su cuerpo, porque sentía que su cuerpo era malo. Ella no era mala, su cuerpo era malo y peleaba con su cuerpo. Entonces ella rechazaba tener placer sexual con su pareja. Consecuencias sociales, problemas de relaciones interpersonales, aislamiento, dificultades en la educación de los hijos. No, ahí pasamos rápido porque podríamos tener un mes entero de solo ese tema. Muy bien, entonces vamos a hablar del libro de los jueces. ¿En qué momento? Normalmente no hablamos mucho de ese periodo. Cuando hablamos de Israel pensamos en el periodo de los reyes, pero hay un periodo entre que se llega a Canaán, se establece en Canaán el pueblo y luego vienen los reyes después de varias décadas, ¿no? Entonces, y ese es el periodo de los jueces. Conocemos a Sansón eh, y otros jueces famosos, como Débora, por ejemplo, pero normalmente no nos ponemos a usar, y bueno, eso, ¿qué tiempo es ese? ¿No? Entonces, ese es entre la llegada del pueblo hebreo a Canaán y la construcción del reino de Israel. Hay un periodo de una débil confederación de las tribus. O sea, las tribus están puestas, ya están establecidas en Israel, pero eh, hay una débil confederación entre ellas. No hay un Estado. En este periodo las autoridades son locales y elegidas aparentemente por el pueblo. Se unen sobre todo en momentos de crisis. Estas autoridades tienen funciones judiciales, civiles y militares. Su vigencia es aproximadamente entre los siglos XII y XI antes de Cristo. La calidad de esos líderes es muy variada. Algunos líderes son excepcionales y otros narcisistas y sin temor de Dios. El ejemplo máximo de esos líderes narcisistas es Sansón. Eso hace que sea un periodo con momentos de mucha incertidumbre, ¿no? Mucha incertidumbre. Eso hace recordar la situación de toda América Latina en este momento. En América Latina hoy también es un periodo de mucha incertidumbre, desconfianza en las autoridades, apatía, desunión en la sociedad en general, mientras que las iglesias no logran articular una palabra profética concreta, ¿no? Más allá de que del anuncio de que Cristo viene pronto a arreglar todo, a juzgar, en realidad es algo muy general, las iglesias por lo general no tienen mucho o nada que decir acerca de qué se puede hacer ahora en base a los valores del Evangelio. Estas historias de violencia sexual continúan hasta hoy y las iglesias habitualmente no saben cómo afrontarlas y prevenirlas. Algunas o muchas veces se oponen a las acciones, o sea, inclusive las iglesias se oponen a las acciones de prevención, a la educación sexual y la denuncia de los abusos. ¿Ya? Abusos sexuales también hay dentro de las iglesias. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a leer el texto del día de hoy. Abran sus Biblias en Jueces capítulo 19 o lleven sus pantallas a Jueces capítulo 19, ¿no? Ahí les estoy compartiendo yo. El texto, Jueces capítulo 19, se titula habitualmente como Levita y su concubina. Yo voy a leer el texto en la nueva versión internacional, ¿no? Entonces, ¿listos? Comenzamos. En la época en que no había rey en Israel, un levita que vivía en una zona remota de la región montañosa de Efraín tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá, pero ella le fue infiel.
Lo dejó y regresó a la casa de su padre, en Belén de Judá. Había estado allí 4 meses cuando su esposo fue a verla para convencerla de que regresara. Con él llevó a un criado suyo y 2 asnos. Ella lo hizo pasar a la casa de su propio padre, quien se alegró mucho de verlo. Su suegro, padre de la muchacha, lo convenció de que se quedara y él se quedó 3 días comiendo, bebiendo y durmiendo allí. Al cuarto día madrugaron y él se dispuso a salir, pero el padre de la muchacha dijo a su yerno: repon tus fuerzas con algo de comida, luego podrás irte. Así que se sentaron a comer y a beber los dos juntos. Después el padre de la muchacha le pidió: por favor, quédate esta noche para pasarla bien. Cuando el levita se levantó para irse, su suegro insistió de tal manera que se vio obligado a quedarse allí esta noche. El quinto día madrugó para irse, pero el padre de la muchacha dijo: repon tus fuerzas, espera hasta la tarde. Así que los dos comieron juntos. Cuando el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro, que era el padre de la muchacha, le dijo: mira, está a punto de oscurecer y el día ya se termina. Pasa aquí la noche, quédate para pasarla bien. Mañana podrás madrugar y emprender tu camino a casa. No queriendo quedarse otra noche, el hombre salió y partió rumbo a Jebús, es decir, Jerusalén, ¿no? En ese tiempo Jerusalén era una ciudad pequeña, ¿no? Que el que la va a hacer crecer es la época del reino, con sus 2 asnos ensillados y su concubina. Cuando estaban cerca de Jebús, casi de noche, el criado dijo a su amo: vamos, desviémonos hacia esta ciudad de los jebuseos y pasemos la noche en ella. Pero su amo respondió: no, no nos desviaremos para entrar en una ciudad extranjera cuyo pueblo no sea israelita. Seguiremos hasta Gibeá. Luego añadió: ven, tratemos de acercarnos a Gibeá o a Ramá y pasemos la noche en uno de esos lugares. Así que siguieron de largo y al ponerse el sol estaban frente a Gibeá de Benjamín. Entonces se desviaron para pasar la noche en Gibeá. El hombre fue y se sentó en la plaza de la ciudad, pero nadie les ofreció alojamiento para pasar la noche. Aquella noche volvía de trabajar en el campo un anciano de la región montañosa de Efraín, que vivía en Gibeá como forastero, pues los hombres del lugar eran benjaminitas. Acuérdense que eran 2 tribus distintas, Efraín y Benjamín. Cuando el anciano miró y vio en la plaza de la ciudad al viajero, le preguntó: ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? El viajero respondió: estamos de paso, venimos de Belén de Judá y vamos a una zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo. He estado en Belén de Judá y ahora me dirijo a la casa del Señor, pero nadie me ha ofrecido alojamiento. Tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también pan y vino para mí y para tu sierva y para el joven que está conmigo. No nos hace falta nada. En mi casa serás bienvenido, dijo el anciano. Yo me encargo de todo lo que necesites, pero no pases la noche en la plaza. Así que lo llevó a su casa y dio de comer a sus asnos, y después de lavarse los pies, comieron y bebieron. Mientras pasaban un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa. Golpeando la puerta, le gritaban al anciano dueño de la casa: saca al hombre que llevó a tu casa. Queremos tener relaciones sexuales con él. El dueño de la casa salió y dijo: no, amigos míos, no cometan tal perversidad, pues este hombre es mi huésped. No cometan con él tal infamia. Miren, aquí está mi hija que todavía es virgen y la concubina de este hombre. Voy a traérselas ahora para que las abusen y hagan con ellas lo que bien les parezca. Pero con este hombre no cometan tal infamia. Aquellos perversos no quisieron hacerle caso, así que el levita tomó a su concubina y la echó a la calle. Los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche hasta el amanecer. Ya en la madrugada la dejaron ir. Despuntaba el alba cuando la mujer volvió y se desplomó a la entrada de la casa donde estaba hospedado su marido. Allí se quedó hasta que amaneció. Cuando por la mañana su marido se levantó y abrió la puerta de la casa dispuesta a seguir su camino, vio allí a su concubina tendida a la entrada de la casa y con las manos en el umbral. Levántate, vamos, le dijo, pero no obtuvo respuesta. Pues el hombre la puso sobre su asno y partió hacia su casa. Cuando llegó a su casa tomó un cuchillo y descuartizó a su concubina en 12 pedazos.
después de lo cual distribuyó los pedazos por todas las regiones de Israel. Todo el que veía esto decía, nunca se ha visto ni se ha hecho semejante cosa desde el día que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Piensen en esto, considérenlo y díganos qué hacer. Muy bien. Eh, cu- Muy bien, quisiera comentarios. ¿Qué les hace pensar? ¿Cómo resumirían esta historia y qué les hace pensar esta historia? Me están preguntando por que comparta algunos textos. Sí, no hay problema, les puedo compartir. Y en este PowerPoint van a ver también textos que les he puesto los links para que los puedan bajar. No, ahora lo vamos a ver. Muy bien, entonces comentarios. Por favor, abran en el chat. A través del chat, comenten qué les hace pensar este texto. La maldad de la gente, ¿ya? ¿Algo más específico? Mucha violencia se refleja en esos textos, además de imprudencia e indiferencia lenta. Sí, sí, exactamente, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? Salió de noche y no se preocupó por su concubina. La falta de seguridad en esos tiempos es similar a la actual. Los pocos valores y respeto tanto hacia los hombres como por las mujeres. Ujú. Hola, profesor, buenos días. Buenos días, Angélica, te Sí, escuchamos. Así, profesor, buenos cortito, días, sí. Que preciso. Dios le bendiga. Sí, muchas veces, profesor, la propia familia, en vez de proteger al ser amado, es el que le induce, ¿no? A ese delito, por decir, ¿no? Y esa es mi opinión, profesor. Gracias. Muy bien, Angélica, que la familia no defiende. Sí, se refleja maldad e indiferencia. La mujer es tratada como un objeto. Turbación sexual en cierta forma normalizada, ya que ofreció a su hija por el levita, y luego el levita lanzó su concubina. Sí, exactamente, exactamente, ¿no? Y eso sucedió, la familia en lugar de proteger, la entregó al peligro. Ujú. Y eso sucedió en el pueblo de Dios. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Sucede todavía ahora o eso era en aquellos tiempos? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, escríbanlo en el chat. ¿Era solo en esos tiempos o también suceden situaciones violentas de ese tipo ahora? Muy bien, Carla dice que hasta el día de hoy está presente. Se ve ahora igual, dice Ruth. Muy bien, Alexis ha levantado su mano. Te escuchamos, Alexis, corto y preciso. Sí, también la impunidad también. La impunidad.
la impunidad. Fíjate que los de gente del pueblo no querían sacar a los hombres malvados. Sin embargo, se fueron a la guerra, tuvieron que irse a la guerra. Entonces, la impunidad de las autoridades también en nuestros países, eso hace mucho daño. Y también en muchas iglesias. A veces hay líderes que violan o manosean a un niño o a un adolescente. No, porque el ungido de Jehová, ¿qué ungido es ungido? Es un sinvergüenza. Entonces, es la tapadera, el silencio. Yo creo que hay que denunciar, sea quien sea que lo haga, hay que denunciarlo para que ese mal se corte y no dañe a Per- más personas. Perfecto, Alexis. Muchas gracias. Sí, eh, hay un autor de libros, un psicólogo norteamericano conocido, no se me dio el nombre. Ah, y él, en Bolivia, él comentó de que cuando él le invitan a predicar, él siempre pide un cuarto solo. Nunca aceptó, no acepta compartir cuarto porque él tuvo la experiencia muchos años antes de que lo invitaron con otro predicador y cuando era joven y el predicador trató de tocarlo, ¿no? Entonces, desde esa oportunidad, él no volvió a aceptar cuarto compartido. ¿No? Estamos hablando de predicadores, ¿no? Creyentes, invitados a predicar y tocando sexualmente al otro predicador. ¿No? Entonces, la violencia continúa, sí, claro. En Puerto Maldonado hace unos 15 años, cuando yo era director de la asociación Agape, una ONG cristiana que trabajaba con niños, conocí los misioneros que teníamos en ese lugar. Me llevaron a conocer, fuimos a visitar a una joven creyente. En ese tiempo tendría pues unos 20 años, 21 años, ya, no, 23 años. Ella había sido violada a los 18 años, un poco menos. Una joven creyente que había pasado toda su vida en la escuela dominical. Un grupo de pandilleros en Puerto la llevaron al río y la violaron toda la noche. Y ella hablaba como si tuviera un retardo mental severo, ¿no? Una familia pobre. La casa olía a orines. Mi señor me dijo, ella durante 5 años no se ha levantado de la cama y orinaba y defecaba en su cama. Más bien ahora ya camina y orina en el baño, entonces la casa huele ahora menos a orines. Bueno, como habrá sido antes, pero yo cuando fui, la casa olía a orines, ¿no? Eh, entonces, no se sabe si, y ella hablaba, pudo saludar y de frente decía, vamos a decir, en su lenguaje, porque tampoco pronunciaba muy bien y no miraba los ojos, y ella decía, los chicos malos, los chicos malos. Era lo único que hablaba, era lo único que decía. Mm, No sabemos si por los golpes ella quedó así o porque ah, entró en una psicosis de la que nunca salió. No conocemos el diagnóstico de ella, pero eso le pasó a una chica creyente de la escuela dominical de toda su vida, ¿no? Entonces, mm, esa violencia continúa y como bien ha dicho Alexis, no solamente es fuera de la iglesia, sino también dentro, ¿no? También sucede entre creyentes. Le contaba el caso de este psicólogo famoso norteamericano, el de Enfoque a la Familia, ¿no? El fundador de Focus on the Family. Entonces, él en Bolivia, él comentó eso, ¿no? Él no compartía cuarto con otro predicador, ¿no? Entonces, mm, sucedió con esta adolescente, bueno, ya era joven cuando yo la conocí, y bueno, yo no tenía una respuesta para eso, ¿no? ¿Por qué suceden cosas así? A gente buena, no lo sé, no sé.
También yo vi personalmente una situación, una adolescente de 17 años, estaba a punto de cumplir 18, y entonces ella le comentó al pastor de que una familia venezolana vivía en una casa chiquita, un solo dormitorio, y el padrastro la observaba atrás de la cortina. Cuando ella se cambiaba, el padrastro la observaba atrás de la cortina y ella se sentía acosada sexualmente. Había pasado años atrás y nuevamente estaba volviendo a pasar a los 17 años. Entonces ella le comentó al pastor y el pastor me dijo: a Mauricio, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces la mamá sabía de qué años atrás había pasado y esta vez también sabía, pero la mamá estaba muy ocupada. Ella tenía, no sé si ahora tendrá, un ministerio de devocionales en YouTube. ¿No? La mamá no quiso escuchar a la hija. Estamos hablando de creyentes, una familia cristiana con madre con ministerio. Entonces, yo hablé con la hija, eh, le dije al pastor: hay que convocar a la mamá, pero la mamá, la hija dijo: no, me dice, mejor mi mamá no, porque mi mamá me va a decir, mi mamá va a salir en defensa del papá, de su esposo. Mejor hablemos con la abuela y con una tía que vivían en el extranjero, una en Europa y una en otro país de América Latina. Y nos reunimos, el pastor, yo y la abuela y la tía. Y la abuela, bastante manipuladora, me dijo: bueno, yo sé que ustedes son creyentes, el Señor los ha usado, eh, no se preocupen, yo voy a cuidar a mi nieta, y entonces no se preocupen, ustedes déjenlo ahí. Ya, ya yo no dije nada más, o sea, era claro que la abuela y la tía no querían hacer nada. La mamá no quería hacer nada. La hija ni siquiera la convocó para la reunión. La abuela y la tía también eran creyentes, son creyentes, tampoco quisieron hacer nada. ¿Ya? Entonces, ya terminó yendo más la reunión, yo no di ninguna opinión porque vi que iba a ser por gusto. Entonces, nos pidieron que nosotros también, elegantemente, nos dijeron que nosotros tampoco no hiciéramos nada. Terminó la reunión y dije: pastor, mira, es una menor de edad, la situación es más compleja aquí. Nosotros no podemos decir, o sea, si en un momento ella decide poner una denuncia ante una fiscalía y el fiscal le pregunta quiénes saben, y ella va a decir: bueno, sabe mi pastor, sabe el psicólogo. Entonces nosotros vamos a tener también responsabilidad legal, ¿ya? Entonces tenemos que hacer algo y con cuidado y hacerlo ya, ¿no? Entonces, y además, mira, ah, nosotros no podíamos dejar las cosas así en el aire, ¿ya? Por vocación, como creyentes, no deberíamos dejar las cosas en el aire. Pero hay que también saber que eso también tiene implicancias legales. O sea, hay que hacerlo, y hay que hacerlo con cuidado, pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces el pastor se reunió con la mamá. Sí, política el psicólogo no puede callar, el pastor tampoco, ¿ah? No es el psicólogo solamente, es cualquier profesional que sepa y cualquier adulto que sepa, ¿ya? Solamente que vamos a ver durante la clase de hoy día cómo hay que proceder, ¿ya? No hay que desesperarse, no, y no hay que obligar a la víctima a hacer algo, ¿ya? Eso tampoco hay que hacer, ¿ya? No hay que pasar por sobre la víctima, ¿ya? Entonces, el pastor convocó a la mamá no quiso hablar conmigo, ¿no? Y el pastor sacó su cuenta que la mamá no quería hacer nada. Entonces, comenzamos a animar a la adolescente a poner la denuncia en el Centro de Emergencia Mujer, bueno, en la comisaría, con apoyo de Emergencia Mujer, o Fiscalía de Familia, y la iba a acompañar la pastora y quienes ella deseen que le acompañemos, ¿ya? Pero como en todas estas circunstancias, la hija tenía el temor de que la madre la bote de la casa por denunciar al padrastro, ¿no? Entonces, miren todo lo complejo que sucede alrededor de
una situación de acoso sexual en un hogar cristiano, ¿no? Con padres con ministerio, ¿no? Un ministerio, ¿no? Carlos dice, como yo razón, si eres creyente no puedes callar. Sí, pues es verdad, pero la verdad es que la mayoría de creyentes calla, ¿no? Lamentablemente es la verdad. Por ejemplo, en un centro de compasión, varios años atrás, de repente unos 20 años atrás, ah, una hermana, una sesión de psicología, en ese tiempo todos éramos estudiantes de psicología, entonces más de 20 años, am, y encontró a un maestro tocando a un niño y le dijo a los líderes del centro de compasión, pero nadie quiso denunciar. O sea, votaron al maestro, pero el director no quiso denunciar. Y normalmente lo que he dicho a la oficina de compasión es compasión central, bueno, en la política de hace más de 25 años, no sé cómo lo manejan ahora. La compasión ha ido cambiando bastante sus políticas frente al tema del abuso sexual en los últimos 30 años. Entonces, pero en ese tiempo la política era, compasión no puede denunciar porque es un tema del centro que está en la iglesia. Y el centro decía, no es un tema mío, sino es un tema de compasión, porque el centro es de compasión. Y el pastor decía, no, no podemos denunciar porque tenemos que cuidar el testimonio cristiano. Entonces, al final, todos se lavaban la mano, ¿ya? Y yo pienso que eso ha pasado muchas veces en centros de compasión. Hace más de 25 años. No sé cómo compasión lo maneja ese tema en la actualidad. Yo he colaborado con compasión durante muchos años, pero no tengo, en los últimos 8 años, creo que solamente he ido a un evento de una región y después no estoy muy enterado de cómo van ahora. Eh, entonces, eso les comento porque en realidad son cosas que suceden mucho. Cuando yo era joven, o sea, hace ya muchos años, yo tengo ya 51 años, por ejemplo, mi grupo de jóvenes, sucede que llegó a la iglesia un pastor X que se ofreció a colaborar con jóvenes y cuando me entero, había habido un escándalo con él porque citaba a las jóvenes a hacer vigilia en su casa y dos amigas mías habían ido a hacer vigilia en su casa. No sé detalles de cómo fue el intento de abusar sexualmente de ellas, pero este pastor había sido uno de los líderes del Movimiento Nacional de Oración, que en ese tiempo había, estamos hablando cuando yo tenía 18 años, hace 30 años, poco más de 30 años, ¿no? Entonces, son cosas que siguen sucediendo y en las iglesias sucede con cierta facilidad, porque como hay una estructura de poder y de confianza vertical, entonces quien quiere abusar sexualmente de otra persona aprovecha los colegios o aprovecha las iglesias, por ejemplo. Muy bien, entonces me preguntan, bueno, ¿qué hacemos? Ya, eso vamos a ir resolviéndolo en esta clase. 10 y 10, me queda 40 minutitos. ¿Ya? Eh, Estas historias, entonces, continúan sucediendo. La violencia sexual continúa, no ha cambiado, ¿ya? Antes era en el pueblo hebreo, ahora también sucede en las iglesias. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que vemos en la historia, en este relato de Jueces 19? En primer lugar, que el hombre dispone del cuerpo de la mujer, el cuerpo de la pareja. ¿No? Ustedes también a su manera lo han comentado en el chat. El cuerpo de la mujer ha sido propiedad del varón legalmente, constitucionalmente legalmente hasta hace muy poco. Todavía en la concepción de muchos hombres, el cuerpo de la mujer sigue siendo propiedad del varón, aun cuando la ley diga lo contrario, ¿ya? Es recién, en 1991, cuando el Código Penal peruano incluye el concepto de libertad sexual aplicado a la mujer. Es decir, antes, ¿qué penaba la ley? Penaba el hecho de que un hombre X tenga acceso sexual a una mujer que no es la suya, ¿ya? Pero no estaba penado la violación a su esposa, porque su esposa es su esposa, ¿ya? Entonces tiene derecho a tener sexo cuando él quiera, como él quiera, ¿ya? Como él quería, como él quería, hasta el año 1990, ¿ya?
Inclusive no existía violación a prostitutas, porque la prostituta es la mujer pública de todos, entonces cómo va a haber, quién la puede violar? No, ella es la mujer de todos, por lo tanto no existe violación a prostitutas. No, imagínense ese concepto, eso cambia recién en 1991, porque ya a partir del 91 el delito no es que esté sexualmente con la mujer de otro, no, sino es un delito contra la libertad sexual, es decir, contra el hecho de forzar a alguien a tener relaciones sexuales contra su voluntad. ¿Ya? El concepto ya existía un poquito antes del 91, pero se aplica recién a la esposa y a la trabajadora sexual a partir del 91. En los tiempos bíblicos, la esposa, la concubina, era la mujer del hombre y era su propiedad. Por eso es que el levita puede echar a su concubina a la calle para que la violen, porque su cuerpo le pertenecía a él y él disponía, a final de cuentas, lo que le la gana. ¿Ya? Eso vemos en Jueces 19. El hombre dispone de la vida de su pareja, finalmente. En un mundo patriarcal, solo los hombres son ciudadanos, por lo tanto las mujeres son propiedad del varón, primero del padre y luego del esposo. La defensa de la virginidad tiene que ver con eso, con que las mujeres están para tener hijos, para darle hijos al varón. Por lo tanto, el padre tiene que garantizar al esposo de que le está dando una mujer cuyo cuerpo le va a pertenecer, va a pasar de pertenecer al padre a pertenecer al esposo. El padre tiene que asegurar la virginidad de la hija porque es una propiedad bien guardada, un útero bien guardado que va a ser propiedad del esposo, que le va para darle hijos al esposo. ¿Ya? Por eso, durante mucho tiempo, el delito de la violación, lo que ahora llamamos violación, era un delito contra la propiedad del varón. No tenía que ver con dignidad, con derechos, sino tenía que ver con propiedad, con que la mujer violada ya no tenía, digamos, esa característica que tenía que ser solamente de propiedad del esposo. Estamos hablando de propiedad, ¿no? En tercer lugar, los cuerpos de niños, niñas, mujeres son bienes que se usan. Así era en Jueces 19, pero lo sigue siendo hasta ahora, ¿no? Cuando se dan situaciones de abuso sexual en hogares, escuelas, iglesias, en los tocamientos individuos en el transporte público. Es increíble cómo las niñas, o sea, cómo hay muchos varones, muchos, que en el micro, yendo muy apretados, o yendo sin apretar, tocan a niñas de 6 años, 5 años, 7 años, 8 años, o sea, es increíble. Yo he tenido pacientes que comentan cómo a los 7 años le tocaron en el bus, pero es una cosa cotidiana. Cotidiana. Todas las mujeres en algún momento tratan de tocarlas. ¿No? Todas las mujeres en algún momento tratan de tocarlas. En la que sube al bus público es especialmente está expuesta a que la toquen. ¿Ya? Entonces es una cosa realmente increíble. ¿Ya? También los cuerpos de mujeres, niños y niñas se comercializan, se explotan en la explotación sexual comercial, en la trata de personas con fines de explotación sexual, en la pornografía infantil. La familia y la comunidad no logran oponerse. El padre como que se opuso a que el levita se llevara a su hija. No sé por qué, suena extraño, no sé si el padre intuía que algo mal iba a pasar, que el marido podía vengarse, golpearla, no lo sabemos, pero el padre insistió en que no se fueran. A mí me parece que el padre intuía que algo malo le podía pasar. Como ella había sido infiel, es probable que Levita quisiera vengarse golpeándola o matándola, ¿no? No pasó eso, pero sí pasó otra cosa muy mala y la mujer terminó muerta, ¿ya? Entonces, la familia, en este caso el padre, se oponen, pero no logran no logran prevenir la violencia, ¿no?
Y en nuestros países la educación sexual pues es muy escasa. Las actividades de prevención son muy escasas y más de una vez las iglesias se oponen a la educación sexual o le prestan muy poca atención. Yo he trabajado durante muchos años en educación sexual y prevención de embarazo, abuso sexual infantil, primero a través de la Asociación Paz y Esperanza, una ONG evangélica que tiene presencia en Perú, Bolivia, Colombia, no sé si sigue en Colombia, y Argentina, no sé si en Argentina. Entonces, hicimos mucho tiempo prevención del abuso sexual, hicimos educación sexual, publicamos materiales que lamentablemente se han agotado ya hace varios años y no se han vuelto a publicar, si no yo se los compartiría. Mi libro, mi copia, la presté no sé a quién, ya me olvidé y nunca me lo devolvieron, ¿no? La clásica, prestas un libro y nunca te devuelven. Entonces yo ahorita no tengo ni siquiera ejemplar de mi libro de educación sexual para adolescentes como para mostrarles. Entonces, pero acá les voy a mostrar otros, ¿ya? Y les he puesto con copia. Ya hay bastante material para trabajar estos temas de educación sexual. Y después de ahí yo fui coordinador del Programa Nacional de Educación Sexual del Ministerio de Educación. Ahí también hicimos varias publicaciones. Entonces, y cuando convocábamos a las iglesias para hacer actividades de prevención de abuso sexual infantil, hubo iglesias que colaboraron. Una Asamblea de Dios del sur de Lima, en Vía El Salvador, eh, la hermana Rosana Orozco fue una persona clave que nos abrió. Él y el pastor Sáenz de las asambleas colaboraron mucho al sur de Lima. El pastor Albert Hartel en el este de Lima, en San Juan de Lurigancho, también de la iglesia bíblica Manuel de Las Flores, en ese tiempo también Las Flores, nos ayudaron mucho a hacer campañas así. Pero eran muy pocas las iglesias interesadas, muy pocas. Pastor Sáenz al sur, Pastor Hartel, los pastores Hartel al este de Lima, no hemos tenido un apoyo ni siquiera mediano. ¿Ya? No son los temas que convocan. Si se convoca para una marcha anti-gay, se hizo una gran marcha hace unos años atrás. Si se convoca por una actividad contra el abuso sexual, eso no convoca. ¿Ya? No convoca, convoca muy poca gente. Somos los mismos cuatro gatos de siempre. ¿Ya? Entonces, no logramos consolidar una propuesta, no logramos consolidar el interés de las iglesias. Las iglesias más les interesa eventos sobre sanidad y liberación de espíritus demoníacos, le interesan más las marchas anti-gays, los eventos sobre la doble unción, pero estos temas no. No convocan ahora, no convocaban antes. ¿Ya? Eso es por el tipo de evangelio que tenemos, muy espiritualista. ¿Ya? Es el enfoque del evangelio de las iglesias del sur de Estados Unidos, que son quienes básicamente han mandado misioneros al Perú y América Latina. Otras iglesias más de tipo protestante son un poco más conscientes de sus temas, parte de luteranos, parte anglicanos, parte menonitas. Muy bien. Patologías que se forman en medios violentos. Esa historia que hemos leído termina de una manera muy violenta y son patologías que pueden producirse en medios violentos, en ciudades violentas, en países violentos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos hecho como creyentes para combatir esta violencia? En realidad, yo diría que poco. ¿Ya? El año 2014, como Paz y Esperanza a nivel latinoamericano, hicimos una investigación sobre violencia familiar en hogares evangélicos. Yo tuve el honor de ser el investigador principal. Y los índices, ese librito yo lo envié, debe estar en la plataforma para que ustedes lo bajen. Se llama Dentro de las cuatro paredes. ¿Ya? Debe estar en la plataforma para que ustedes lo bajen. Ese es el resumen. El que quiere la investigación completa me lo pide, yo pido la autorización y se los paso. El resumen final son 500 páginas en tamaño A4. ¿Ya? Entonces, lo que encontramos fue que básicamente los índices de violencia
familiar eran básicamente los mismos, o sea, en la iglesia eran los mismos que los encontrados por la Encuesta Nacional de Hogares del Estado peruano. No hay mucha diferencia. ¿Por qué? Como digo, por el tipo de evangelio que hemos estado enseñando, que es un evangelio muy espiritualista, pero ah, mm, que no se relaciona eh, con la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y es un problema serio, es nuestra forma de concebir el evangelio. Y básicamente, pues hemos considerado pecado las cosas, las tradiciones, el momento de santidad, ¿no? Es decir, ah, el que se convierte ya no debe tomar, no debe fumar, no debe bailar. Entonces, ¿cómo reconocer a un creyente desde fuera? No toma, no fuma, no baila. Le pega a su mujer, bueno, son cosas que toleramos, ¿no? Ese es el tipo de evangelio que tenemos. Entonces, medios violentos generan patologías como la que está en Jueces 19. Finalmente, que producen confusión y parálisis, ¿no? El hecho es tan violento que en realidad confunde, y confunde al autor, ¿no? Este no es un relato que termina bien, donde Dios se manifiesta, no es como el relato el primer relato que vimos, la historia de José, que termina bonito. No, este es un relato que termina con mucha incertidumbre. El Salmo 137 termina con un deseo de vengarse, ¿no? Que Dios me dé el honor, la bendición de ver que a tus niños los estrellen contra las rocas. Es un salmo que termina violento. Esta historia termina con una incertidumbre muy grande después de un hecho muy violento, ¿no? El autor dice, no sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos? Muy bien. ¿Qué hacemos frente a la ausencia de Dios? No, miren, en este relato no aparece Dios, ni siquiera le preguntan a Dios qué hacemos, simplemente es un relato de soledad, de mucha soledad. No encuentran respuesta y la pregunta queda abierta. Ah, más de una vez en la Biblia hay relatos de soledad, donde, digamos, Dios no aparece. Salmo 137, el libro de Joel, el relato de la crucifixión de Jesús en Marcos, ¿no? Elí, Elí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? El abandono de Dios. Y de ese relato podríamos hablar un mes entero. Pero bueno, sucede. La violencia hace que las personas experimenten ese nivel de soledad. Dos películas les voy a mencionar. Te doy mis ojos, que es la tarea de esta semana, una película sobre violencia familiar, una película española, y Ríos Místicos. Hay varias películas sobre violencia. Este es sobre violencia familiar y este sobre abuso sexual. Actúa Sean Penn y varios actores reconocidos. Esta es una historia del abuso sexual de un niño que crece y cómo la sociedad enfrenta la situación, que no saben qué hacer y dejan pasar los años, como el caso de Jueces 19. ¿No? Vean ambas películas, ambas muy buenas. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Decían, bueno, para empezar, puede introducir el tema con Jueces 19. ¿No? Jueces 19 es una buena oportunidad de hablar de un tema muy difícil. Escuchar y acompañar con sinceridad y empatía, ¿no? O sea, cuando usted se entere de una situación como esta, hay que escuchar, sin juzgar, analizar, planear, reaccionar de manera, hay que reaccionar de manera neutra. Si la persona lo permite, es importante abrazarla y darle palabras de ánimo, acompañar, comunicar a sus padres o a quien la persona elija, ¿no? Pero no se puede obligar, ¿no? No se puede obligar. La persona tiene que encontrar su momento en que pueda hablar, ¿no? Una vez tuvimos la situación, el caso de una joven de ya, decimos, tendría pues unos 25 años, que nos comunicó que su padre, un pastor bautista, le había tocado a ella, a sus hermanas,
o sea, había cometido un acto de incesto. Pero ella no quiso que denunciáramos al padre ni que habláramos del tema del padre y se molestó y nos dijo, no, yo no les he dicho para que ustedes lo cuadren o hablen con él. Para nosotros fue frustrante, ¿ya? Pero ella no quiso, ¿ya? Y ella más bien lo que hacía era hacer actividades de prevención de abuso sexual infantil en la escuela dominical. Claro, ella ya tenía 25 años, ¿no? Entonces ella hacía diversas actividades de educación sexual, es por eso que se acercó a nosotros en Paz y Esperanza, pues le interesó el tema, eh, y ella hacía actividades de prevención en su iglesia, ¿ya? Después, años después, bueno, el pastor fue infiel a su esposa, lo suspendieron de la denominación, y después de unos años regresó nuevamente a ser pastor de la denominación. Entonces, bueno, imagínense, ¿no? Todas las cosas que vemos. Hay que evitar los reclamos. O sea, si nos enteramos de una situación, hay que evitar los reclamos y las preguntas a la persona, ¿no? A la víctima, niño, niña, joven, adulta. No reclamar, no acusar. ¿Cómo lo permitiste? ¿Cómo fuiste capaz? Seguro no le habrás provocado. Si esto sucedió es porque tú lo permitiste. Porque no, el hombre avanza donde la mujer le permite. Así decía mi abuela. Y ahora, ¿quién va a querer casarse contigo? ¿Qué van a decir ahora tus padres? Todas esas frases hay que evitarlas. Preguntar lo mínimo posible. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Tus padres saben lo sucedido? No más. Nunca preguntar, ¿te violó? ¿Te penetró? Porque la preocupación patriarcal de hombres y mujeres es el tema de la virginidad, ¿ya? No están preocupados por el dolor, no están preocupados por el delito, están preocupados por la virginidad. Y eso, pues, a alturas de la historia, eso, pues, es una barbaridad, ¿ya? Lo que pasa es que en una sociedad patriarcal tradicional, el valor de una mujer está puesta en la virginidad, no en que sea imagen de Dios, no, la virginidad es el tema central, por encima de que tenga dignidad o no como ser humano o como hija de Dios. Es secundario, lo principal es la virginidad. Imagínense ese razonamiento, pero todavía muchas familias piensan así, ¿no? Nunca preguntar, ¿te violó? ¿Te penetró? No, eso nunca. Usted no es psicoterapeuta, policía, fiscal ni juez, por lo tanto no debe preguntar más porque eso va a hacer sentir el dolor de nuevo de manera innecesaria. Esas preguntas sí la va a hacer el fiscal, no usted. No obligarle a hacer algo en particular. Si es una persona adulta, se le debe animar a acudir a la autoridad, pero no se le debe imponer. La víctima debe saber que el proceso judicial es estresante, pero vale la pena. Se debe esperar a que la persona se sienta preparada para iniciar un proceso judicial. Pedir que no denuncie es, por lo contrario, pedir que no denuncie eh, es entorpecer el proceso judicial. Y eso es un delito. Ahora es un delito. Entonces, en el Perú, al menos, tengan cuidado. No digan, no puedes denunciar porque es tu padre. No puedes denunciar porque es tu hermano. No puedes denunciar porque es tu primo. Lo vas a perjudicar. No puedes denunciar porque es el pastor. ¿Ya? En primer lugar, porque es indigno. ¿Ya? Es indigno. O sea, quien ha cometido un delito debe afrontar las consecuencias legales y penales de su delito. En segundo lugar, si esta víctima alguna vez denuncia y el fiscal le pregunta, ¿y quién sabe? Sí, sabe el hermano tal de la iglesia. Ya, y el fiscal dice, ¿y qué te dijo? Él me dijo que no denuncie porque es mi papá. Fritos pescaditos, ¿ya? El fiscal les puede denunciar por entorpecer el proceso judicial, ¿ya? Y en realidad ha sido una frase muy común de parte de pastores y líderes. Yo pienso, bueno, pasó algo así en Moyobamba, en Perú, en la selva. Un pastor que, desinformado, hizo conciliar a un violador y una violada. Cuando el fiscal se enteró,
el pastor fue preso. No sé si seguirá preso en la actualidad. Ya no existe la figura de conciliación entre violador y violado. Eso se acabó hace unos 30 años atrás. ¿Ya? Claro, hasta hace 30 años, si el violador se casaba con su víctima, ya no tenía una pena. ¿Ya? Pero eso se acabó hace 30 años. ¿Ya? Entonces, ese pastor se fue preso. Y yo creo de que ahora, o sea, para que las iglesias terminen de entender de que el pastor y los hermanos líderes tienen que comprender la ley y las implicancias legales de sus actos, para que eso suceda, porque las iglesias también no se lo toman en serio, los seminarios teológicos no le enseñan eso a los pastores, a sus estudiantes, por lo tanto, salen de seminarios sabiendo mucho de Biblia y nada de la ley, tienen que irse preso todavía varios hermanos para que la iglesia se lo tome en serio. O sea, trabajar con familias, trabajar con niños es bonito, pero tenemos que comprender que hay un marco legal, ¿ya? Y tenemos que ser responsables de cómo tratamos la dignidad del ser humano y cómo procedemos legalmente. Entonces, con eso no quiero asustarlos y decir que ya no aconsejen y que no den palabra a nadie. No, hay que aconsejar. Solamente que hay que estar bien informados, ¿ya? Hay que llevar los cursos respectivos de familia. Hay muchos cursos sobre familia y ya pues se apunta en un curso, paga su platita y lleva el curso de familia, ¿no? Para que esté bien enterado. Si la víctima es menor de edad, es más complejo el asunto y tiene que asesorarse en el Centro de Emergencia Mujer, en una Fiscalía Familiar. Bueno, en el Perú, Centro de Emergencia Mujer son centros donde se atienden actos de violencia contra mujeres y niñas específicamente. ¿Ya? Entonces, no son lugares donde se pone denuncia, la denuncia solo es en la comisaría. Pero en el Centro de Emergencia Mujer asesoran, y lo mío que en la Fiscalía de Familia. Entonces, ustedes frente a dudas van, primero traten de llevar un curso anual sobre familia. Pero además, frente a una situación como esta, van a hacer un Centro de Emergencia Mujer, o Fiscalía de Familia, y se asesoran ahí. No es que les van a obligar a denunciar, no. Van y cuentan de manera anónima la situación que están pasando con un niño en la escuela dominical, una niña en la escuela dominical, con una joven, una mujer en la iglesia, y ahí les van a asesorar. El Centro de Emergencia Mujer, la Fiscalía de Familia, tienen psicólogos, abogados, fiscales, ¿no? Entonces, el consejero familiar ahora tiene que estar informado de todo esto. No hay forma de ignorarlo. Además, hay que acompañar a las personas a la institución. Es decir, si usted le dice, mira, es mejor que denuncies, hay que acompañar a la institución. Acompañarle no va a tener ninguna implicancia legal. Entonces, vaya, acompañe. ¿Ya? ¿A dónde se puede ir y buscar ayuda en general? En el Perú, voy a poner nombres peruanos, pero ustedes pueden buscar los equivalentes en sus países, ¿no? Centro de Emergencia Mujer, Defensoría del Niño y del Adolescente. Acá en el Perú se llaman DEMUNA, son defensorías municipales, y no municipios. Fiscalía de Familia, donde se puede poner denuncias anónimas. Centros de salud mental comunitarios, centros de salud y hospitales. También se puede hablar con tutores y psicólogos de colegio. Los tutores de colegio a veces están bien informados, a veces no, eso varía. Psicólogos de colegio a veces están bien informados, a veces no, pero más informados están Centro de Emergencia Mujer, Fiscalía de Familia, las defensorías municipales a veces están desinformadas porque a veces son personas que han ayudado en la campaña al alcalde, entonces no, son personas desinformadas a veces, ¿no? Lo que mejor funciona es Centro de Emergencia Mujer, Centro de Salud Mental Comunitario, Fiscalías de Familia y hospitales. Eso es lo que funciona mejor. ¿Ya? Y ONGs especializadas en el tema de abuso sexual. Es importante que guarde la confidencialidad, es decir, cuando le comparten una situación de estas, usted no puede comentarle ni a su pareja. ¿Ya? Basta que le comente a una persona y eso comienza a regarse. Y es imparable. ¿Ya? Entonces, se lo va a guardar para usted. Ni siquiera, no, voy a meterlo para que oren. No, 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 para nada, se queda en usted. Miran, pero a mí me abruma. Claro, entonces ahí usted tiene que manejar ese estrés. Lo vamos a ver eso en la próxima semana, que es la última sesión. Vamos a ver cómo manejar el estrés del consejero. El consejero se estresa de todo lo que escucha.
yo me estreso de lo que escucho, ¿no? Entonces, yo tengo dos colegas con los cuales converso las cosas que me estresan. Ellos también me comentan las cosas que les estresan. César Bacelar, su profesor en el siguiente horario, díganle, hermano César, Mauricio comentó que él conversa con usted conversa con él sobre las cosas que les estresan. ¿Sí? ¿No? Entonces, y tengo un amigo más, se llama Felipe Díaz, y con ellos dos, por ejemplo, yo converso de las cosas que me estresan. Y además que salgo a hacer deporte. Por ejemplo, mañana, mañana 6 de mañana yo salgo a montar bicicleta. Hago downhill unas 3 horas. De ahí yo llevo corriendo, me baño, desayuno y el culto. Pero es importante entonces guardar la confidencialidad. Usted tiene que tener personas de confianza en quien comentarle las cosas que le estresan, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Cómo elige a esas personas? ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Prevenir. En la iglesia hay muchos espacios para hacer prevención. Escuela dominical, grupo adolescente, jóvenes, matrimonios, desde el culto del domingo. ¿Ya? Se hace prevención. Justamente ahorita estoy coordinando con la coordinadora de adolescentes de mi iglesia para hacer actividades de prevención el próximo año. Hace 3 semanas el pastor de nuestra iglesia predicó sobre prevención de trata de personas, porque ese fue el Domingo Mundial de la Iglesia en Nazareno dedicado a la prevención de trata, ¿ya? O sea, una fecha de la denominación a nivel mundial. ¿Ya? Es importante que puedan apoyarse en esas actividades de prevención en un psicólogo o en un trabajador social. Si lo hay, chévere. En un psicólogo o trabajador social que conoce el tema de educación sexual. O sea, no todo psicólogo se siente cómodo con el tema de sexualidad. Hay psicólogos que sí, hay psicólogos que no. También todo trabajador social no toca el tema sexual. Hay algunos que sí, hay otros que no. ¿De dónde sacamos materiales? Bueno, tienen esta página web de Movimiento Juntos por la Niñez y la Juventud. Antes era Movimiento Juntos por la Niñez. Entran ahí en la parte de recursos y ahí tienen varios textos para bajar, ¿no? También tienen la página de Paz y Esperanza. Ahí también tienen varios textos en PDF para bajar. El mío no está, en ese tiempo no había libros en PDF, ¿no? Además, el mío en realidad hay que actualizarlo, ¿no? En 30 años, en 20 años el mundo se ha transformado, ¿no? También tienen los libros de la Dirección de Tutoría del Ministerio de Educación del Perú. También el Ministerio de Educación de Chile tiene buenos materiales, ¿no? Yo los he usado. Digamos, tutoría en Chile, tutoría escolar en Chile está más adelantado que el Perú. Tiene muchos más materiales que tutoría del Perú. Como les comenté, yo he sido coordinador del Programa Nacional de Educación Sexual del Ministerio. Entonces, ahí tienen esos materiales. Aquí les he dejado este primer link es sobre el repositorio. Antes los libros estaban organizados de otra manera, ¿ya? Pero tienen ahora una nueva organización. A mí me parece que la nueva es fea, está desordenado, pero bueno, pues así está, ¿no? Entonces, el primer link es del repositorio de toda la publicación del ministerio, que deben ser, no sé, 500, ¿ya? Pero ponen educación sexual o ponen sexualidad y les va a salir solos los de educación sexual. Aquí yo les he puesto una muestra, ya hay libros, hay un cuento, que este cuento es un poco antiguo. Es bonito este cuento, solamente que ahí el único problema es que el que intenta abusar de la niña es un desconocido, ¿no? Pero en la vida real, el que abusa de los niños es un conocido, es un familiar, ¿ya? Entonces yo diría que ahí, salvo eso, el resto del cuento es muy bonito, ¿ya? Entonces pueden utilizarlo para actividades de promoción. Ah, me queda 8 minutos. ¿Ya? Entonces, también tienen aquí sesiones de tutoría sobre cómo hablar sobre sexualidad. También tienen libros para nivel inicial. Ese libro de inicial, yo fui quien propuso la publicación y el que lo puse en el plan de trabajo. Yo seleccioné a la consultora
pero cuando el libro se publicó, yo ya no trabajaba en el ministerio, entonces no tiene mi nombre. Bueno, cosas de la vida. Después ahí tenemos, les he puesto otro de Buen Trato a los Niños para directores y directoras de colegio, que ahorita solo está la segunda versión, la segunda edición. En la primera edición está mi nombre, en la segunda yo ya no estaba en el ministerio. El texto no cambió mucho, pero no sé, bueno, sacaron mi nombre. Cuando me di cuenta ya había pasado 10 años. Entonces, materiales hay bastantes. Materiales evangélicos también hay bastantes. Los materiales evangélicos, en realidad, de educación sexual se han centrado más en el tema de la virginidad. ¿Ya? Yo diría que esos libros no les va a servir. ¿Ya? Lo que hay que usar son libros centrados en el tema del derecho a la dignidad, del cuidado del cuerpo, no en el tema de la virginidad. ¿Ya? Entonces, y hay que hacer prevención de abuso sexual infantil, hay que hacer prevención de explotación sexual infantil. ¿Ya? Y ahora que hay mucha explotación sexual por Internet, entonces hay que meter esos temas. ¿Ya? Y decían, me dirán, pero bueno, ¿qué podemos hacer los consejeros? Los consejeros tienen que contener, como hemos visto en el PowerPoint, contienen, abrazan, si la persona acepta abrazos, no siempre aceptan abrazos, porque el cuerpo, el toque piel a piel les puede molestar mucho. Y hay que animar a que se busque ayuda profesional. Es decir, los consejeros no hacen terapia, y menos en situaciones muy difíciles y estresantes como esta. ¿Ya? Entonces, no pretendan que ustedes son los que pueden hacer la terapia, no. Pero sí es importante que ustedes reciban, animen, acompañen, y que la persona con calma decide qué hacer y le animen a buscar ayuda profesional. ¿Ya? Son situaciones, son temas complejos. La persona, Edith pregunta, ¿la persona que violó puede seguir violando? ¿Es probable que el violador haya sido violado? ¿Cómo se puede abordar más allá de la cuestión legal? Sí, bueno, lo que hemos estado diciendo, ¿no? Tienen que derivar, ¿ya? Es importante que abracen, animen y deriven, ¿ya? ¿Es probable que el violador haya sido violado? Puede ser que sí. No sé si existen investigaciones al respecto. ¿La persona que violó puede seguir violando? Sí, claro que sí, ¿ya? Muy bien. Comentarios, preguntas, antes de terminar nuestra sesión de hoy día. Levanten, hagan su... Muy bien, Heraldo, te escuchamos así, preciso y conciso. Sí, muy buenos días, hermano. No puedo encender mi cámara porque hoy sí estoy sin wifi. Este, bueno, conozco a un joven que está conociendo a una chica y que es un hermano de aquí de la iglesia. Entonces, dice que él se fue con un hermano que es como consejero también, pero la intención del hermano pues era escuchar a la chica que está conociendo y tal vez poder apoyarla en lo que él podía. Pero dice que el hermano, el consejero, dice que le dijo que si la escuchaba, ella fue abusada sexualmente hace más de 10 años, pero no lo ha hablado y pues que últimamente lo está hablando, pero él quiso escucharla, poder estar ahí con ella y escucharla más que todo, ¿verdad? Entonces dice que le dijo, si lo vas a escuchar, te tienes que casar con ella porque, ah, entonces, no sé, entonces él me dijo, mira, dijo, o sea, que no la puedo escuchar y hasta ahora ya no sé si me caso o no con ella porque ya intenté escucharla, estar ahí con ella, ya no sé si me caso o no. Entonces, ¿qué respuesta le daríamos ahí? Y la otra pregunta, Y él, o sea, le dijeron que si él la escuchaba tenía que casarse, eh, y ahora él duda de casarse, pero ¿por qué duda acerca de casarse? Pues él quiere casarse. ajá, lo que pasa que le dijo, mira, o sea, si la escuchas, te tenés que casar, sí o sí, o sea, porque ya estás ya es parte de su vida, todo lo que te está contando. Entonces, mejor evita escucharla y ya no estés con ella, porque si no, o sea, entonces ya el hermano es como que dice, bueno, yo la estoy conociendo, pero él me dijo que me tenía que casar y ahora ya la escuché, ya, entonces, ¿qué hago ahí? Entonces, ¿qué le podría uno aconsejar al hermano? No. O, y la otra pregunta es, por ejemplo, yo conozco algunas personas que de repente así a lo lejos han sufrido algún tipo de abuso que ya tiene años y que nunca lo han hablado. Entonces,
Y hay otros que de repente, si en algún momento yo me topara con alguna persona, ya sea niño o persona ya adolescente, si está siendo abusado, entonces, en mi caso, yo como consejero, ¿qué tendría que hacer si no lo ha denunciado y justo ahora está siendo abusado? Y en este caso, si ya ha pasado por 5, 10, 15 años y no lo ha hablado, entonces, ¿puedo aconsejarlo o también tendría que sugerirle a algún profesional o a denunciar en caso que no lo ha hecho? O sea, me gustaría A, saber. a ver, Gracias, hermano. a ver, vamos por partes. Lo primero, y que el hermano dijo que si habla con ella, si le escucha, si tiene que casar, bueno, es una cosa bien tirada de los pelos, ¿no? Es un, es un invento de ese consejero. Ya, y justamente por eso en las iglesias en realidad uno escucha barbaridades. ¿Ya? No, lamentablemente en las iglesias, en todas las iglesias, no solamente en las evangélicas, uno escucha realmente barbaridades. Yo me imagino que la preocupación del hermano será de que si ella va a hablar de sexo, si van a hablar los dos sobre sexo, se tienen que casar, porque hablar sobre abuso sexual es hablar sobre sexo, y si hablan sobre sexo, entonces tienen que casarse, porque cualquier referencia sexual que puedan hablar dos solteros los casan inmediatamente. Una cosa bien extraña. Lo que pasa es que, sobre todo en la región andina, por ejemplo en Perú, toda referencia sexual hace que los dos se conviertan en marido y mujer. Es la lógica en buena parte de la zona andina del Perú, ¿ya? Pero no, eso no tiene ningún sentido, ¿ya? Los dos pueden conversar del tema y eso no los convierte en marido y mujer, ¿ya? Ahora, por otro lado, sí es verdad que si él le va a escuchar, es importante que eh, mm, él sepa más o menos qué hacer. Puedes hablarle de este curso, lo que hemos hablado aquí, baja el PowerPoint y pásaselo para que lo pueda leer, ¿no? A ver si eso le puede ayudar. Ahora, el abuso sexual es tan común que en realidad es muy común que mujeres y varones hayan sido alguna vez tocados sexualmente, sobre todo mujeres. Ahora, sobre lo otro de tú saber que alguien ha sido abusado sexualmente y hace 5 o 10 años, claro, cuanto más lejano es el caso, más difícil es sustentar la denuncia. Eso es verdad. Ahora, eh, si es un niño, si es menor de edad, hay que acudir al Centro de Medicina Mujer o a la Fiscalía de Familia para preguntar ah, eh, cómo se puede hacer, cómo se puede proceder con el apoyo del fiscal. ¿Ya? En la Fiscalía se puede poner una denuncia de manera anónima para que la Fiscalía intervenga, ¿no? Y eso no te va a involucrar legalmente, ¿no? Si es un adulto, en realidad el adulto tiene que decidir si denuncia o no. Ahora, si el abuso sexual es a un adulto y se está haciendo ahora, tú puedes cuadrar al abusador o abusadora sexual o también puedes acudir a la Fiscalía de Familia y poner una denuncia anónima, ¿ya? En realidad no hay que tenerle temor, ¿ya? No hay que tenerle temor, hay que ir, puedes informarte a través en YouTube, hay diversos cursos también gratuitos acerca de esos temas de familia, eh, ¿no? Muy bien, Javier, te escuchamos. Gracias, hermano Mauricio. Buenos días a las hermanas y a los hermanos. Yo quisiera hacer, no es tanto una pregunta, pero sí es un comentario de cosas que yo he visto en la iglesia. Yo a veces escucho predicaciones de algunos pastores cuando se refieren a muchos casos del Antiguo Testamento, que a veces pareciera como que quieren seguir perpetuando ese modelo patriarcal, ¿verdad? Especialmente, por ejemplo, cuando uno encuentra algo en el Nuevo Testamento como lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Aquellas mujeres santas que respetaban a sus esposos y hasta uno que le decía, a la esposa le decía Señor, Sí, y todo eso, ¿verdad? Y yo a veces me pongo a pensar que eso sucede porque nosotros y algunos pastores
no ven la narrativa del Antiguo Testamento, que no es formativa y tampoco es normativa, ¿verdad? Y ellos quieren imponer algo que, que era un modelo que ya es caduco, ¿verdad? Que ya no, ni siquiera se debería enseñar en nuestros tiempos, ¿verdad? Y quieren perpetuar ese modelo, ¿verdad? Yo, mire, yo conocí una pareja en una iglesia que yo estaba, que el esposo, cuando llegaba a la casa, casi que exigía que a los hijos y a la esposa le dijeran Señor, ¿verdad? Y que le llevaran las pantuflas y que le prepararan agua caliente porque él llegaba cansado para lavarse los pies. Y todos estaban al servicio de él, ¿verdad? Incluso en mi iglesia, cuando celebrábamos el Día del Padre, yo les decía, hermanos y hermanas, quitemos eso que el rey de la casa. El rey de la casa se llama Jesucristo. Nada, que el rey de la casa no es, perdónenme por qué diga esto, pero yo les decía así, les decía yo, el rey de la casa no es el panzón que está ahí en el sillón con el control de la televisión en la mano, ¿verdad? Ese no es el rey de la casa, el rey de la casa es Jesucristo. Entonces, yo creo que pasa por eso, ¿verdad? Por formar bien a la gente y por corregir a veces ese tipo de enseñanzas que tienen algunos pastores. No sé qué opina usted de eso. Muchas gracias, hermano Mauricio. Gracias, Javier. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, ah, venimos de sociedades patriarcales, ¿no? Entonces, donde el hombre vale más que la mujer es propiedad del varón, los niños son propiedad del varón. Eso se parece mucho a al contexto de las historias bíblicas, de la mayoría, no de todas, pero de la mayoría. Entonces, si en realidad usamos la Biblia para justificar prácticas patriarcales y violentas actuales, ¿no? O sea, como pretexto, porque en realidad se usan ciertos textos para justificar, pero se obvian otros. Eh, eh, la mujer virtuosa de Proverbios 30, 31. La referencia de Pablo de que en Cristo todos somos igual, que no hay diferencia, no hay hombre y mujer, gentil, ni judío, esclavo ni libre. Todas esas referencias se obvian a favor de textos que pueden leerse patriarcalmente. Claro, lo que pasa es que la Biblia se lee de manera literal a conveniencia del lector, ¿no? Esa es la hermenéutica que usamos popularmente en las iglesias, ¿no? La hermenéutica se adapta, eh, la hermenéutica se adapta al interés del maestro, ¿no? Lamentablemente. Muy bien, gracias, Javier. Juan, muy bien, te escuchamos, Juan. Tienes, a ver si nos dan un minutito. Ya, a ver, Juan, te escuchamos. Profesor, buenos días. Mira, yo tengo una pregunta. ¿Qué cosas sí puede hacer la iglesia? Porque es que el abuso sexual tiene muchas consecuencias. Problemas en el autoestima, en el autoconcepto, sentirse culpable por haber sido abusado, odio hacia la persona, consecuencias sexuales que se pueden generar adicciones sexuales, masturbación, relaciones sexuales compulsivas, puede haber un rechazo a su propio género, puede haber dificultades para relacionarse con la pareja, votos internos, después adicciones, drogas, alcohol, o sea, esto tiene muchísimas consecuencias que sí o sí nos terminan llegando a las iglesias y que necesitan ser transformadas. Entonces, sí debemos orientar a que busquen ayuda profesional, pero ¿qué sí podemos realizar? Sí, entonces la iglesia puede hacer tanto actividades de prevención como tocar el tema directamente de la sanidad del abuso sexual, ¿ya? Los materiales, yo les he hecho referencia a dos instituciones que te publican materiales. Movimiento Junto a la Niñez, que está ahí en el Power. Paz y Esperanza, que está ahí en el Power. Ministerio de Educación de Perú y de Chile, que está ahí en el Power. Entonces, se bajan los materiales para que apliquen. Yo les animaría a que lleven cursos de estos temas. No tienen que ser necesariamente cursos evangélicos, pueden ser cursos que no sean evangélicos. Llévenlos, inviertan su plata. Como digo, no tienen que ser cursos evangélicos. Para que sepan cómo aplicarlo, cómo hacerlo. Ese tema de la prevención de por sí es todo un diploma, ¿ya? Acá yo los estoy motivando a que ustedes sigan aprendiendo, sigan leyendo, sigan llevando cursos y hay materiales para aplicarlos en la escuela dominical. Pero si no los hay, los adaptan, pues agarran del Ministerio de Educación de Perú de Chile y los adaptan en la iglesia y los dan en la escuela dominical, en el grupo de adolescentes, en el grupo de matrimonios, ¿ya? Y prevención y también lo que es el afrontamiento, es decir, ya pasó, o sea,
hablar del tema como algo que ya pasó y hablar de la dignidad que pone Dios en nosotros, a pesar de las cosas que pasaron, ¿ya? Entonces, hay iglesias que aceptan, hay iglesias que no aceptan, ¿ah? Hay iglesias donde cualquier referencia a sexualidad es una provocación a la fornicación, ¿ya? Yo diría que esas son la mayoría, ¿ya? Eh, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentarlo. Gracias. Elio Pinedo, a ver si nos dan un minutito. Te escuchamos rapidito. Sí, pastor, yo tengo ciertas dificultades cuando usted menciona que vamos a acudir a diferentes, porque he notado en mi experiencia que hay muchos que en lugar de orientar bíblicamente a la persona, orienta de una manera equivocada. No, quisiera que usted me confirme este tema, porque usted es el especialista, yo no lo soy, yo soy ingeniero electricista, solo estoy estudiando este curso porque yo deseo ser de bendición a mi iglesia, pero yo he notado mucho en que los psicólogos tienen una orientación sesgada, pro LGTBI, pro valores de ideología de género. Entonces, cuando nos pide que vayamos a un psicólogo, a un especialista que no sea cristiano, entonces ahí habría peligros o qué precauciones yo tengo que tener para poder asesorar, para poder cerciorarme de que me van a asesorar de una manera adecuada. Ya, muy bien, una pregunta interesante. Yo les voy a pedir que retomemos el tema en la siguiente clase porque ya queda solo un minuto para las 11, ahorita me van a votar. Entonces, Elio, en la próxima clase, comenzando, me escribes porque también te voy a preguntar, am, cuando hablas de que asesoran mal, ¿a qué te refieres? Entonces ahí te voy a pedir que me expliques un poco más a qué te refieres y retomamos este tema en la próxima clase. Antes de que me voten, muchas gracias a todos. La próxima semana es la última clase. No se olviden de dar sus exámenes y muchas gracias.